De verdad que estoy muy agradecido por el Señor, por esta nueva oportunidad que me da, así también de mis pastores. Quiero, hermanos, que ante las prédicas que hemos visto últimamente de los pastores y el esfuerzo y el enfoque que ellos tienen en que nosotros como iglesia nos aboquemos todo como un cuerpo a la misión, también quiero contribuir a la causa de darles algunas palabras de exhortaciones y de aliento a la iglesia, para que todos nos involucremos, hermanos, en este ministerio y sigamos los mandamientos que el Señor así nos ha puesto. En la noche de hoy vamos a tocar un tema, un texto bastante conocido, que es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, básicamente en el capítulo 4, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y aunque estaremos leyendo los 5 versículos, estaremos enfocándonos básicamente en los versículos del 1 al 4. Dice el texto de la siguiente forma: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le pido ahora, hermanos, que nos inclinemos ante el trono de gracia, inclinemos nuestro espíritu ante Dios y pidamos a Él dirección por este tiempo. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Y te pido, Padre, que ahora tú abras nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguir tus mandamientos y a ser fieles, Padre, a tu palabra. Danos convicción, Señor, de tus mandamientos. Ayúdanos a ser guiados por ti. Guía nuestros espíritus, Señor. Que tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas y que podamos, Señor, seguir los pasos de Cristo, el Mesías. Ayúdame, por favor, Padre, como siervo tuyo, a predicar con poder tu palabra y que nuestros corazones, Señor, sean retados en seguir tus mandamientos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. En esta semana, hermanos, he escuchado un hermoso mensaje que quiero compartir con ustedes de la iglesia. Una pequeña ilustración. Una jovencita va a un cajero automático a retirar dinero y en la ranura del cajero, antes de ella meter su tarjeta, encuentra un fardo de 10,000 pesos. Ante esta situación, la joven se ve impactada y en vez de tomar el dinero y quedarse con ella tiene un corazón sumamente bondadoso y lleva el dinero ante el gerente de la tienda con el objetivo de que este señor entregase el dinero a su verdadero propietario. Pocos días después, la joven recibe una llamada del gerente de la tienda y efectivamente había aparecido el propietario original de los 10,000 pesos. Era un joven anciano de unos 90 años aproximadamente. Este señor no tenía, joven por ti, hermano, esta persona no tenía absolutamente nadie en este mundo y lo que recibía constantemente era una pensión del gobierno, apenas 10,000 pesos. Pero este señor, ante ver ese corazón desprendido de bondad, y como ya tenía 9,000 pesos de esos 10,000 para pagar el alquiler del hogar donde vivía, optó por donar 1,000 pesos a la jovencita. Entiéndase que estos 1,000 pesos eran todo el sustento de este señor durante el mes. Obviamente, cuando la joven ve esto, dice: no, yo no puedo tomarlo. Todo lo contrario, señor. Gustosamente yo le voy a dar de mis ahorros 10,000 pesos a usted. Cuando los empleados de la tienda ven este corazón tan desprendido de la joven, se suman también a la causa y entre todos reúnen 10,000 pesos más. Al final del día, el señor se llevó 20,000 pesos aparte de los 10,000 que tenía. ¡Qué corazón tan bondadoso!
cuánta bondad emana de esa persona, cuánto amor por el prójimo. Y hermanos, ante esta situación y ante esta vivencia que vemos a diario, donde las personas se roban los unos a los otros, se mienten los unos a los otros, donde hay asesinatos, atracos y todo lo demás, esto es una esperanza de que todavía en el ser humano existe algún reflejo de luz al final. Y eso es lo que podemos pensar, y está bien. Ahora, el único problemita de la historia es que en ninguna parte se menciona que quien está haciendo el cambio de las vidas en las personas es el Señor Jesucristo. Muchas veces vemos mensajes inspiradores y hermosos, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está realmente el cambio transformador en las personas? Todo lo demás, amados hermanos, por más hermoso que parezca, es humanismo, no es cristianismo. Y justamente, a propósito de las últimas prédicas que hemos visto desde ese púlpito, de hecho el pasado domingo en la noche, el pastor Yadín predicaba de que el mecanismo de la misión es la predicación de la palabra de Dios. Pues justamente, hermanos, el propósito de la exposición bíblica de esta noche es retarte a ti como iglesia, es retarte a ti como individuo a ir a predicar el evangelio. Este texto no es solamente para la ordenación de pastores, es para toda persona que sea un genuino cristiano y quiera obedecer la voz del Señor. Pero antes de entrar en foco con el texto, quiero darte un poco del antecedente. En el año 66 después de Cristo, el apóstol Pablo estaba preso en Roma, encadenado como un criminal. Estaba en sus prisiones llenos con cadenas. El ambiente era completamente lúgubre, todo completamente oscuro y frío. Ya Pablo había ido a la primera audiencia ante el emperador romano, Nerón, y por lo que había en el ambiente, y él sabía que le quedaban pocos días o meses de vida. Pablo se estaba preparando para lo inevitable. Estaba enfocando su vida a que dentro de poco tiempo iba a estar cara a cara con su Creador. Ante este ambiente, inclusive también en la iglesia donde Pablo anteriormente estaba ministrando, entiéndase, Éfeso, él había dejado un hijo en la fe, Timoteo. Pero los problemas que había en la iglesia de Éfeso realmente habían quitado las fuerzas, se habían drenado el corazón de Timoteo. Ya se habían insertados en la iglesia herejías destructoras. Algunas personas estaban diciendo que ya la resurrección había ocurrido y algunos hermanos de la iglesia ya estaban preocupados porque si la resurrección ocurrió, ¿qué de mí? Yo estoy aquí todavía. ¿Qué ha pasado conmigo? Me quedé. También había muchos pleitos y muchos problemas entre ellos a nivel de liderazgo. Timoteo también tenía temor de su vida, inclusive tenía vergüenza por lo que le estaba ocurriendo a Pablo. Por eso Pablo tiene que escribirle, oye Timoteo, tienes que preservar la sana palabra, la sana doctrina que ya tú has aprendido. Desde pequeño, Timoteo, tienes el conocimiento de las Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo Y además, Timoteo, el mandato que te estoy dando, la autoridad con la cual te escribo y con la cual te hablo, no viene de mí, no viene de tus compañeros, Timoteo, viene de Dios. Recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios, y ahí es que le escribe este texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es por esto que Pablo insta a Timoteo a que retenga la sana doctrina, a que guarde el evangelio y las sanas enseñanzas. Advierte también en ese texto que vendrán días peligrosos, Timoteo. Vendrán días problemáticos y peligrosos. ¿Por qué? Porque los hombres, Timoteo, serán amadores de sí mismos,
tendrán un excesivo amor por el dinero, serán avaros, serán personas jactanciosas, fanfarronas, orgullosas, personas que se vanagloriarán de sí mismos, serán soberbios, serán blasfemos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres, serán malagradecidos, ingratos, serán irreverentes, serán impíos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán a nadie, serán implacables, serán desenfrenados, serán personas crueles, actuarían como salvajes, serán calumniadores, aborrecerán lo bueno, no tendrán control de sí mismos, serán personas llenas de vanidad, serán traicioneros, imprudentes, soberbios, amarán más a los placeres que a Dios. Algunos, inclusive Timoteo, actuarán como religiosos, pero en su corazón rechazarán a Dios. Y esto parece una película de terror, pero decimos, bueno, no fue en los tiempos de Timoteo, qué bueno. No, hermanos, es exactamente lo que la iglesia y nuestra sociedad está viviendo hoy en día. Ante este lúgubre panorama, Pablo pide a Timoteo que permanezca fiel en las cosas que había aprendido. Y les reitera, Timoteo, desde la niñez ya ha sabido las sanas escrituras. Y es en todo este contexto, hermanos, que Pablo escribe su último mandato a Timoteo, su última voluntad, su último encargo. Y ese es justamente el título de la predicación de esta noche. Quiero que analicemos juntos, hermanos, dos temas, dos textos principales. En primer lugar, vamos a ver en qué consiste el encargo de predicar la palabra de Dios. Y en segundo lugar, por qué es la urgencia de predicar la palabra de Dios. Ante ello, entonces, vamos ahora rápidamente a ver en qué consiste el encargo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, es traspasando la antorcha de mando a Timoteo. Le está diciendo Timoteo, ya yo estoy listo para partir. Estoy preparado, Timoteo. Ahora tú tienes la estafeta. Ese encargo que el Señor me dio hace unos 30 años, Timoteo, yo te lo encargo ahora. Si quieren ver el contexto en el cual Pablo recibe el mandato del Señor, pueden ir a Hechos, al libro de Hechos capítulo 9, versículos 1 al 15, aunque el mandato específicamente está en el verso 15. Por ejemplo, en Hechos 9 vemos que el sumo sacerdote le había dado carta a Saulo, a las iglesias, para que si Saulo viese a algún cristiano en el camino, lo llevase preso, atado a Jerusalén. En el camino a Damasco, Saulo ve una luz que lo deja ciego y lo tumba del caballo. Y escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo está ciego, no ve nada y dice: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo recibe la instrucción de ir a una casa y él permanece en oración y no come nada. Poco tiempo después, el Señor manda a uno de sus discípulos y le dice: ve donde Saulo, con tu imposición en las manos, ponla sobre él y él recibirá la vista. Ananías, ante ver esto, dice: Señor, pero es Saulo de quien estamos hablando. Ese Señor está llevando preso a todos los cristianos. El Señor Jesucristo le responde a Ananías: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor estaba siendo claro con el mandato que le estaba dando a Saulo. Luego Saulo, su nombre es cambiado por Pablo, y es el gran apóstol Pablo que vemos en la Biblia. El primer punto que vemos aquí en el texto bíblico es: te encarezco. Aquí el Señor, Pablo, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo te encarezco delante de Dios. Yo te encargo delante de Dios. Nótese, hermano, que esto no es solamente un simple mandato de Timoteo si tú quieres, Timoteo si tú puedes, Timoteo si te sientes a gusto, ve. No, es un mandato bíblico. Te encargo, te encarezco, te estoy mandando, estás obligado a. Y ese es el mismo encargo que tú y yo como cristianos tenemos que sentir ante la presencia del Señor, de predicar su palabra. No es si yo quiero, no es si hoy está lloviendo o si el día está claro.
es que estoy obligado a ir a predicar la palabra del Señor. No es algo potestativo. Estoy coercionado benditamente por el Señor, que me está llevando a predicar su palabra. En segundo lugar, vemos que el encargo se hace delante de Dios y del Señor Jesucristo. En la antigua Grecia, cuando se hacía un pacto entre dos personas, se hacía ante unos dioses. Sabemos que eran falsos. Y el temor de ellos era que si una de las personas no cumplía su pacto, sabía que ese Dios iba a buscar venganza. Bueno, tomando esa ilustración aquí, Pablo le está diciendo, los testigos de este encargo que yo te estoy dando, Timoteo, es Dios y el Señor Jesucristo. En poca palabra, Timoteo, tú estás ante el trono de la gracia, tú tienes una comisión que cumplir y tú debes de cumplirla. Los testigos, Dios y el Señor Jesucristo. Ahora, ese Jesucristo, ante quien yo te estoy dando el encargo, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto es algo solemne, hermanos, cuando recibimos el mandato de predicar la palabra de Dios, teniendo conciencia de que un día el Señor va a venir por los suyos y nos va a llevar en gloria. Ahora, yo no quiero que tú te aterres sabiendo que el Señor en este texto, cuando habla de que va a juzgar a los vivos y a los muertos, tú como cristianos vas a estar en un juicio. En el caso de los cristianos, no estaremos en juicio para saber si somos salvos o si somos perdidos. El juicio que habla este texto aquí es un juicio para recibir galardones con lo que tú tenías aquí y lo pusiste a la obra del Señor. En pocas palabras, si fuiste fiel en lo mucho, el Señor te va a dar galardones. Si fuiste fiel en lo poco, te va a dar galardones. Ahora, si fuiste infiel, no tendrás galardones. Lo interesante de esto, hermanos, es que en ese juicio, todos vamos a entregar nuestras coronas, nuestros galardones ante el propietario legítimo de los galardones, el Señor Jesucristo. No, tú y yo apenas hemos sido instrumentos de gracia del Señor. Realmente todo le pertenece a Él. Ahora yo creo que tú vayas a 2 Corintios capítulo 5, 10, donde Pablo justamente está hablando de eso. Pablo hablando dice a la iglesia, hermanos, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Mateo 16, 27 el texto dice, el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En pocas palabras, Timoteo, al igual que tú y yo, hermanos, vamos a estar ante el trono de la gracia del Señor y vamos a estar en un juicio en el cual se verá la obra que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo. ¿Cuándo será esto? El texto dice que es en su manifestación, en su reino, es decir, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Es por todo ello que, al igual que Timoteo, tú y yo, como iglesia, debemos tener que prestar atención al llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado? Predica la palabra. Hermanos, la pasión que debe de romper al cristiano, donde nosotros debemos de derritir nuestros corazones, es predicar la palabra. Debe de consumir todas nuestras fuerzas, debe de consumir todas nuestras vidas, debe de enfocar nuestro sentimiento y nuestro sentir en predicar la palabra. Piénsalo de esta forma. Hoy estás sentado acá en la iglesia. Fue porque en un momento en el pasado, alguien siguió los pasos del Señor, cumplió el mandato del Señor y te predicó a ti la palabra del Señor. ¿Por qué no haces tú lo mismo entonces? Estamos llamados a ser heraldos del Señor. Entonces tenemos que predicar también el bendito evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos llamados, hermanos, a predicar la palabra. Predicar o proclamar la palabra está asociado con mensajeros del imperio. Aquellas personas que iban por las calles pregonando, ahí viene la majestad. Y obviamente ellos daban un mensaje de aliento o alguna ley o algún testamento de la persona que lo mandaba. Pues justamente, tomando eso como sentido, nosotros debemos de predicar la palabra porque quien nos está mandando no es un rey humano. Es el Señor Jesucristo en gloria que nos está mandando a nosotros ir y predicar la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tomando todo esto en cuenta, hermano, es bueno que sepamos que
tú y yo como cristianos no tenemos que predicar nuestra filosofía, no tenemos que predicar nuestros conceptos, no tenemos que predicar nuestra psicología, no tenemos que predicar nuestra sociología, no tenemos que predicar ni siquiera, hermanos, mensajes de autoestima y desarrollo personal, ni buenas reflexiones morales del yo puedo o libera todo tu potencial que hay en ti. Si bien es cierto que estos mensajes pueden ser buenos y no del todo son malos, hermanos, no es el evangelio de Cristo. Estos mensajes psicológicos, si bien pueden ser buenos en un momento determinado, no liberan almas del infierno. Solamente la predicación pura del evangelio de Jesús es el mensaje que tiene poder de levantar a las personas de la muerte, donde tú y yo una vez estuvimos. Ahora, ¿qué voy a predicar, hermano? Predica de Cristo, predica de la obra de Cristo, predica de la resurrección de Cristo, predica de la salvación de Cristo, predica de que hay una condenación sin Cristo, predica de la glorificación y exaltación de Cristo, predica del retorno de Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar. Ese es nuestro mandato, hermano. Predicar a Cristo y crucificado. Mateo 16. Versículos 15 al 16 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De igual forma, en Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro, terminando el primer sermón misionero, dice lo siguiente: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Primera de Timoteo dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Yo también soy pecador, es lo que Pablo está diciendo. Y ese es el mensaje de redención, y ese es el mensaje de salvación. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tú y yo no podemos sentir vergüenza, hermano, cuando predicamos a Cristo. No podemos. ¿Por qué? Porque a quien predicamos está vivo. No es un Dios que está muerto. Está vivo y está con nosotros. Eso debe llenarnos de sentir con poder, de ir y cumplir el mandato de nuestro Salvador, sabiendo que no estamos solos en esta misión. De hecho, Él es quien nos comisiona, y Él es quien nos guía, y Él es quien nos lleva. Y Él es quien nos da poder, hermanos, para predicar su palabra. El mensaje de Cristo que transforma corazones no es un mensaje humano, no viene del poder del hombre. Es un mensaje que viene desde el Espíritu Santo en poder de Dios para salvación de las personas que no creen en Él. Solo es a través de Cristo, hermano. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? Hermano, tenemos que predicar la palabra de Dios. Y es por esto que la exhortación que da 1 Corintios 9:16 tiene que ser un recordatorio para nuestras vidas, tiene que estar en nuestra frente. ¡Ay de mí si no anunciara el evangelio, hermano! ¡Ay de ti si tú no anunciaras el evangelio! Tenemos que ser compelidos, hermanos. Tenemos que ser movidos. Tenemos que ser guiados a predicar el evangelio de Cristo. Predica a Cristo, hermano. Predica a Cristo. No tengas vergüenza en predicarlo. Repito, estás hoy aquí y si eres creyente verdadero, eres salvo porque alguien te predicó. Predica a Cristo. El hombre en su sabiduría trata de llenar los templos con programas atractivos. Tratan de tener programas que llamen a las personas. Tratan de tener un programa que trata de atraer a las multitudes. Tratan de llenar los templos y decir, bueno, esta iglesia está completamente llena. Tratan de tener mensajes seculares. Tratan de tener mensajes que influencien el positivismo de las personas, motivándolos. Tú puedes. Tú puedes. Tú eres hijo de Dios.
Tú puedes ser rico, no importa, siembra. Tú eres el hijo del Altísimo porque eres pobre, siembra. Hay poder en ti, tú puedes hacerlo. Si algo te está saliendo mal, revísate a ti mismo. Es porque algo negativo está en ti. Cambia ese negativismo en ti, tú puedes. Ese es el mensaje, hermano. No salva almas. No salva almas. Y hablo del hombre en su sabiduría. Trata de cambiar el diseño de Dios y trata de cambiar el programa de Dios para atraer a las personas. Ahora, ¿ese es el método que usa el Señor? ¿Es ese realmente el mandato que el Señor da desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento? El método que el Señor ha utilizado siempre, desde el Antiguo Testamento, en los tiempos del Señor Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia, en la historia de la iglesia completa, inclusive hoy en día en este segundo en el que un servidor está hablando, es uno solo. Predica la palabra. No predique moral. Predica la palabra. Predica a Cristo. Ese es el mensaje. Por ejemplo, hermano, en 1 Corintios 1, versos 20 al 23, tenemos esta hermosa porción. Dice lo siguiente: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y este es el mensaje. Predica a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que tiene que predicar. ¿Qué tanto debemos de predicar a Cristo? Hay un momento oportuno en el cual se pueda predicar a Cristo y otro momento en el cual no podamos predicar a Cristo. El texto bíblico aquí en 2 Timoteo 4 dice lo siguiente: sé insistente, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, el mensaje que nos está dando aquí es que prediquemos a Cristo en todo momento, en toda oportunidad, en todo momento que podamos predicar a Cristo. Pide a Dios en oración que abra tus ojos espirituales y que tú veas las necesidades de los demás, donde el Señor está trabajando para tú justamente ir y servir a Cristo ahí, en cualquier momento. Por ejemplo, muchas hermanas van a hospitales. Preciosa oportunidad para predicar a Cristo a las personas que no lo conocen. Muchas personas, hermanos, van a las cárceles. Excelente oportunidad de exponer la palabra de Dios. Es posible que aún exponiendo la palabra de Dios, esa persona no sea libre de las rejas, pero sí se puede que sea libre del pecado. Predica a Cristo en todo momento. No importa la circunstancia, no importa dónde estés, predica a Cristo. Aquí hay un ejemplo muy hermoso, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 26, a partir del versículo 18, vemos cómo Pablo está justamente preso. Parece que habían dos cosas favoritas de Pablo cuando iba a un sitio. Predicaba a Cristo, cárcel. Predicaba a Cristo, cárcel. Bueno, aquí vemos justamente en Hechos, capítulo 26, versículo 18, donde él está preso justamente. Y él está dando su testimonio frente al rey Agripa y al gobernador Festo. Y él está narrando el episodio de cómo él está en prisión. Dice, por ejemplo, en Hechos 26, versículo 18, lo siguiente. Y él está indicando que todo lo que está cumpliendo, todo lo que está predicando, todo lo que está haciendo es por mandato del Señor, predicando a Cristo. Y que ese Cristo que él predica fue profetizado en el Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: yo estoy predicando para que abra sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por causa de esto, Festo, y por causa de esto, Agripa, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pablo, en su defensa, le dice que todo lo que había predicado era justamente lo que estaba profetizado en las Escrituras. Y en el verso 22 dice que Cristo iba a padecer
y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo de los gentiles. Y miren la pregunta directa que hace Pablo al corazón. Tú, rey Herodes, tú, Agripas, tú que conoces las escrituras, ¿crees, oh rey Agripas, a los profetas? ¿Tú crees a los profetas? La respuesta de él era sí, porque él tenía conocimiento. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, Pablo. O sea, por poco me convences a ser cristiano. Dice Pablo en el verso 29. Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueses hechos cual yo soy. Entiéndase, cristiano. Lo que Pablo está haciendo aquí, aprovechando justamente la oportunidad de estar preso, está siendo juzgado, está frente a las autoridades. ¿Y qué está haciendo Pablo? Está predicando. ¿Y qué predica Pablo? Predica a Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Predica a Cristo. Tenemos que tener en cuenta que en el momento de que estamos predicando a nuestro Señor Jesucristo, debemos de redarguir. En pocas palabras, debemos de corregir con mansedumbre el error de las personas. Muchos van a venir con sus entendimientos religiosos y su concepto de cómo deben ser las cosas. Debemos de redarguir el error, debemos de corregir el error, debemos de convencer a esa persona, debemos de ponerla en evidencia. William Hendrickson decía, el pecado debe hacer sentir en la conciencia del pecador para que se arrepienta. En pocas palabras, debes de poner tu dedo en la llaga, debes de hacerlo sentir al pecador para que el Espíritu Santo a través de todo ese trabajo le dé convicción de pecado y la necesidad de un Salvador. Debemos que exponer las Escrituras y tenemos que llamar las cosas como son. Al pecador, pecador, aunque le duela. Claro, con humildad y con mansedumbre se puede hacer. Ese es nuestro mensaje, hermano. También tenemos que reprender, tenemos que mostrarle a esta persona las Escrituras para que el Espíritu Santo lo convenza de su error. Y debemos de exhortar con paciencia. En pocas palabras, no todos siempre van a gustar de que tú le digas que ellos están en error. Es claro, no van a querer. ¿Por qué? Porque muchos no van a querer seguir su cruz, no van a querer dejar su cruz y seguir a Cristo. Muchos no van a querer dejar sus ideas, no van a querer dejar sus prioridades, no van a querer dejar su yo y seguir a Cristo. Cambiar el corazón de esa persona, cambiar la mente de esa persona, es un proceso que puede que tome mucho tiempo. Pero hemos de hacerlo, hermanos. Así como lo hicieron contigo en un momento, así tú tienes que hacerlo con otro también. ¿Qué tanto debemos orar por estas personas? Cuando tú estás en el proceso de predicar el Evangelio, tú tienes que orar por esas personas. ¿Qué tanto debemos orar? ¿Una semana puede ser posible? Quizás 2 semanas sea necesario. Bueno, déjame decirte que George Mueller, un gran hombre de la antigüedad, en el año 800 aproximadamente, tenía varios ministerios de huérfanos. Este señor dijo en una entrevista que le hicieron antes de morir: yo oro durante 52 años, todos los días, por 2 hombres que eran hijos de un amigo. Y lo que él decía aquí era que todavía no han sido convertidos, pero algún día lo serán. Mueller estaba orando por estas 2 personas 52 años, hermanos, todos los días. Aunque el texto no lo dice y Mueller tampoco lo dice en su confesión, la historia cuenta de que poco tiempo de Mueller morir, antes de Mueller morir, una de estas personas aceptó al Señor. 52 años orando todos los días por esta persona. Uno de ellos vino a los pies de Cristo. Y el otro vino a los pies de Cristo después de Mueller morir. ¿Fue en el tiempo de Mueller? No, fue en el tiempo del Señor. Hermanos, entonces esto debe de darnos ánimo a nosotros de que cuando vayamos a predicar y oremos por una persona, oremos incesantemente, todos los días. Desde que vine a los pies del Señor, yo estoy orando por mi familia. Estoy orando por mis hijos. Estoy orando por mi madre, que está aquí. Estoy orando por mi padre. Estoy orando por mis hermanos.
Pocas semanas atrás, mi hijo mayor hizo profesión de fe. Yo estoy trabajando con él en el discipulado. Yo no dejo de dar rodillas por mi familia y por mis amigos. Tú no te canses de hacer lo mismo. Estás llamado a orar por aquellos que tú amas. Si lo amas realmente, ora todos los días por ello. Todos los días. Hermanos, es aquí en este punto que quiero volver a enfatizar el punto principal del mensaje. Estás llamado a predicar el Evangelio de Cristo. Estás llamado a orar por las personas. Estás llamado a mostrarle a un Salvador y a un Redentor a las personas. Ese es tu encargo como parte, como miembro de esta iglesia local. Tenemos la solemne responsabilidad, hermanos, de predicar al Señor Jesucristo. Y no me voy a cansar de repetirlo. Predica el mensaje. Debemos de predicar a Cristo. Debemos salir por esa puerta y ver un campo misionero que es completamente nuestra ciudad, nuestro territorio, nuestro trabajo donde estamos y predicar a todas esas almas a Cristo. Ese es nuestro encargo. Como segundo punto, luego de haber visto en qué consiste la predicación de la palabra, ahora quiero que veamos la urgencia del por qué debemos de predicar la palabra. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 al 4, dice lo siguiente. La predicación de la palabra es urgente porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, hijo amado en la fe, es, van a llegar momentos en el cual las personas no van a querer escuchar una sana enseñanza. Van a rechazar que ellos son pecadores. No querrán saber de Cristo. No quieren saber que Cristo se hizo hombre. No les interesa saber que Cristo murió por ellos. No les interesa saber que Cristo volverá en gloria. No les interesa ni siquiera saber que habrá un juicio final. Porque ellos dicen que no creen en esto. Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Las personas no querrán saber de la sana doctrina. Pero tú predica el Evangelio. Y con este texto, Pablo lo que está diciendo a Timoteo, mira, vendrán tiempos postreros. Vendrán tiempos en el futuro. Y desde el punto de vista teológico, el concepto de tiempo postrero es el lazo de tiempo desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta nuestros días. Y es por eso que en este texto, aunque Pablo habla de un tiempo futuro, en este momento estas profecías se estaban cumpliendo. Recuerda lo que vimos al principio. Habían problemas en la iglesia, habían herejías en la iglesia, habían enemistades en la iglesia. La persona no quería saber de la sana doctrina, algunos de ellos. Y eso que estaba pasando en aquel momento, también está pasando hoy en la iglesia. 1 Timoteo 3, 4 fue escrita unos 3 años antes de este texto. Y en ese texto Pablo le dice, Timoteo, como te rogué que te quedas en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así, Timoteo, te encargo ahora. Y es exactamente el mismo mandamiento que Pablo está dando a Timoteo en 2 de Timoteo, 3 años después. Los mismos errores, los mismos problemas en la iglesia. La actitud de rechazo hacia el Evangelio de Cristo, hermanos, no es exclusiva de nuestros días. Como decía William Hendrickson, en todo periodo de la historia habrá un tiempo durante el cual los hombres se niegan a escuchar la sana doctrina. A medida que la historia avanza hacia su culminación, esta situación se hace peor. A medida que pasa el tiempo, hermano, las cosas se ponen peor. ¿Qué debemos hacer los cristianos? ¿Debemos de atemorizarnos? No. Es por esto, por ejemplo, que en 2 de Timoteo 4 dice, teniendo comezón de oír, Timoteo, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchos serán religiosos, pero en su corazón serán impíos. No querrán saber de la sana doctrina. Y esto no es una situación nueva, como ya he dicho. Por ejemplo, unos 700 años antes de que esta carta fuese escrita, ya el profeta Jeremías había hablado de esta situación. Por ejemplo, en Jeremías 5:31, y voy a citar de la Biblia al día, dice lo siguiente: los profetas anunciaron mentiras y los sacerdotes muy contentos apoyándolos. Y el pueblo parece que le gusta la situación. ¿Dónde irá a parar esta locura? Ya el Señor estaba hablando de este tema 700 años antes de que se redactara Segunda de Timoteo. Aquí el pueblo está interesado en algo diferente, en algo sensacional. No gustan la sana doctrina. No quieren la verdad desnuda. No quieren que le hablen de un Salvador. No quieren que le hablen de que son pecadores. Quieren que le digan que ellos están bien, que son hijos de Dios y que son mimados de Dios y que pueden seguir haciendo todo lo que quieran hacer sin ningún problema eterno. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 al 4, las Escrituras nos dice: si nuestro evangelio está encubierto, porque ellos no lo creen, porque ellos no creen la predicación de la palabra. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo, entiéndase Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios mismo. Sobre este punto, MacArthur dice lo siguiente: cuando la verdad de Dios se rechaza consistentemente, la falsedad de Satanás se acepta inevitablemente, aunque suele ocurrir de manera inconsciente. El rechazo deliberado de la verdad de Dios hace a una persona vulnerable a las fábulas de Satanás. Si tú no le predicas el evangelio de Cristo y el Señor, usándote a ti, no interrumpe todo este problema de maldad, Satanás va a trabajar con esa persona. Entonces predica a Cristo. Predica a Cristo, hermano mío. Nadie puede mantenerse invariable en esta lucha espiritual que lleva siglos. O tú estás de un lado o estás del otro. Mira lo que dice Jesucristo en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hoy en día, muchos no quieren aceptar a Cristo y prefieren ir a templos suntuosos y abarrotar los templos, porque allá los predicadores le alimentan su ego, lo miman, lo apapachan, lo quieren con sus vanidades, no le hablan del pecado, no le hablan de que tienen problemas eternos. Y eso es lo que ellos quieren. Pero esa no es tu función. Esa no es tu encomienda. Ese no es tu llamado. Esa no es tu obligación. Nuestro llamado es predicar el evangelio. El único método aprobado por el Señor, con el cual transforma almas, con el cual quita de las garras del diablo a las personas, es mostrando a Cristo y a este crucificado. Predica el evangelio. Es por todo esto, amados hermanos, el carácter de urgencia de que tú y yo salgamos a predicar el evangelio, que prediquemos al Señor Jesucristo. Un último punto. Segunda de Timoteo dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí está hablando, hermanos, del carácter piadoso que debe de tener el creyente. Cuando habla de ser sobrio en todo, es una persona ecuánime, una persona tranquila. Tiene que saber, hermano, que en esta guerra espiritual vas a recibir maltratos. Cuando Pablo escribe esta carta, él estaba a punto de morir.
Dice la tradición que poco tiempo después de aquí, esto fue en el año 66, Pablo pierde la cabeza por una hacha romana en la Vía Apia, a 5 kilómetros de la ciudad de Roma. Pablo sabía que estaba listo. Pablo sabía que iba a ser sacrificado. Y el último mensaje, el último encargo que le da a Timoteo y a nosotros es: predica el evangelio. Los problemas que habían en aquel momento en la iglesia de Éfeso también los tenemos hoy. La herejía ha cambiado, pero sigue siendo herejía. Allá en aquel momento se hablaba de que la resurrección había ocurrido. Problemas que tenemos en la iglesia de hoy, muchos. Constantemente se trata de aprobar leyes, y cristianos así lo apoyan, sobre el tema del aborto. Muchas iglesias inclusive también están aceptando homosexuales. No aceptarlo por aceptarlo, porque que bien, vengan y le predicamos a Cristo. No, lo están aceptando, diciéndole: no hay problema, sigan con su pecado, eso absolutamente no es nada, no hay ningún problema. Dios te ama, sigue como estás. Herejías destructivas están entrando a las iglesias. Las personas están siendo dominadas por mentiras. Tú y yo tenemos la encomienda de predicar el evangelio. El Señor Todopoderoso ha usado un método para salvar almas: la predicación de la palabra. Y te ha usado a ti y a mí como heraldo de Él, como mensajero de Él, para predicar el evangelio. Amados, debemos de orar como John Knox, cuando pidió a Dios a Escocia para predicarle. Asimismo, tú y yo debemos orar a Dios para que nos dé el sector donde vivimos, para que nos dé el trabajo donde estamos, para que nos dé la oficina donde vamos a trabajar, para que nos dé el supermercado donde vamos a comprar, a las personas para predicar el evangelio. No obstante, también debemos de llorar del terror por este solemne encargo. Es un encargo de vida o muerte. Es de necesidad predicar la palabra. Y es por esto que también quiero terminar al final usando justamente el texto que usé inicialmente. Hermano, ay de mí, ay de ti, hermano, si no predicas el evangelio. Si tú sabes que tienes 5 minutos para partir a la eternidad, ¿cuál será tu legado? ¿Cuál será tu testimonio de vida a esas personas que están al lado de ti? ¿Cuáles serán tus últimos pensamientos? Que el Señor nos dé gracia y que nos permita terminar nuestra vida en este mundo antes de ir a su presencia con palabras como estas: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo, te damos gracias, Señor. Padre, tu palabra ha sido predicada. Te pido, Señor, que por favor tú trabajes en nuestros corazones. Guía nuestras almas. Lleva nuestro espíritu, Señor, a unirnos a ti. Permítenos saber, Señor, dónde tú estás trabajando, con qué individuos, Padre, tú estás trabajando para nosotros ir a predicar el evangelio. Muéstranos las oportunidades, Señor. Permítenos ser fieles a este encargo, Señor. Así como tú a través de Pablo le escribiste a Timoteo de que prediques la palabra, Señor, así trabaja tú también en nuestros corazones para que nosotros como iglesia tuya prediquemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a este mandato. En Cristo Jesús te lo pedimos.